todos los que acabas de referir son personas jóvenes, o sea, son jóvenes y no hay posibilidad de pensar que hoy el panismo ha cambiado, ¿no? Tanto a nivel nacional, o sea, Ricardo Anaya, o sea, pensaríamos en perfiles Marco Cortés. A partir justamente de este fenómeno natural, en el 1985 hay un gran temblor que despierta a la sociedad y dice, no podemos seguir teniendo un gobierno de esta naturaleza. Y la sociedad sale y hace frente a una situación de emergencia sin necesidad del gobierno. Se da cuenta que podemos los mexicanos sin un gobierno que nos estorba. Supuesto de chiquillada, como les llamaban antes, ¿no? Los chiquillos ahí, porque eran chiquitos y eran los que ya andaban... Pues. Exacto, y creo que a ese lugar lo relegaron, bueno, o más bien se autorrelegó el PAN por méritos propios. Pues como ya no tenemos futuro, vamos a sacar el máximo provecho a los espacios que todavía hay, entre ellos la dirigencia del partido, por supuesto, las carteras. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un verdadero honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y primero presentar a nuestra colega, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí siempre un placer poder estar en esta mesa con temas interesantes que ya ahorita les vamos a estar comentando. Gracias, doctora. También presentarles, como cada noche de miércoles, aquí en Panorama 360, a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche y un placer, un gusto estar con ustedes. Gracias, Pedro. Y en esta ocasión agradecer que haya aceptado nuevamente la invitación a estar con nosotros en esta mesa de Panorama 360, nuestra compañera periodista Maciel Calvo. Maciel, buenas noches, bienvenida. Como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Maciel. Y bueno, también por supuesto gracias a todo el equipo de producción que hace posible que este video llegue directamente hasta sus dispositivos cada semana. Y bueno, hoy tenemos 3 temas en la agenda. Uno me parece que muy local en el tema partidista, pero que ya lo hemos tocado aquí y voy a ponerlo así en la mesa. Hablo de la renovación en la dirigencia del Partido Acción Nacional y lo que dijimos o coincidimos, creo, en las campañas electorales, la oposición sigue sin entender, que no entiende en este debacle o pues cómo quedaron de hundidos, digamos, en la pasada contienda electoral. Aquí lo hemos dicho, por repetir perfiles, por ser siempre los mismos, y lejos de buscar el Partido Acción Nacional una verdadera renovación, un ánimo transformador de su propia vida interna, de perfiles que realmente representen una verdadera oposición, pero no solamente eso como sociedad, sino en el propio ánimo del partido de salvarse a sí mismo, de no darle elementos a las autoridades en el poder hoy, que el tema de la corrupción, que el tema temas de la corrupción son su gran bandera y la que ha hecho gran eco en la sociedad, pues siga teniendo elementos para seguirlos todavía exhibiendo ante una sociedad. Hablo del dirigente del Partido Acción Nacional en esta renovación que se pues realiza a nivel nacional y que es Jorge Ramos Herrera, dirigente nacional, nombrado o seleccionado dirigente nacional, con serias acusaciones de corrupción en temas del cártel inmobiliario, del cual hemos hablado mucho en esta mesa, doctora. Jorge Romero, que llega entonces, estaba ya como visto. Yo quiero comentar que el Partido Acción Nacional queda muy claro que no está buscando ser una oposición fuerte, que sigue siendo un partido elitista, un partido de grupos, y así lo estamos observando, ojo, no solamente a nivel nacional, sino también, pues aquí lo hemos dicho, en el estado de Morelos no tenemos estas fichas, no me alcanza para ganar, entonces, pues vamos a ver las plurinominales, regidurías, cómo se reparte entonces, tanto desde el Congreso del Estado como también a nivel nacional. Entonces, ahí quiero comentar que el Partido Acción Nacional, lo que observamos durante el fin de semana es que pues ya es un desaseo total, no le importan los perfiles, ¿no? Jorge Romero pues está, como ya lo comenta, sector ligado a todo el tema del cártel inmobiliario. Y ellos dicen, es que es el cártel imaginario. No, hay 4 personas que ya fueron sentenciadas por esto, hay personas detenidas. Y eso sí, se ha mostrado muy ineficiente la Fiscalía de la Ciudad de México porque desde hace muchos años pues ha estado operando. Entonces, cuando ellos hablan de un sistema de corrupción, ¿no?, por el cual incluso la misma doctora Claudia Sheinbaum en su conferencia no hace la presentación y dice, pues a ver, queremos recordar quién es Jorge Romero, ¿no? Primero, pues es una persona que dentro de sus mismos liderazgos panistas,
pues ha sido siempre como del club de Toby, como es el PAN, ¿no? O sea, solamente a partir de amistades, de ir viendo, pues a ver, vamos a ir colocando a Jorge Romero, ¿no? Quiero aquí retomar, porque fíjate que me encontré una nota muy interesante de La Jornada, que data del 2009 y en donde el titular es: busca convertirlo en candidato a la jefatura de la Benito Juárez. ¿Quién buscaba convertir a Jorge Romero? Y que por cierto sucedió, él estuvo en esa ahora pues alcaldía. Mariana Gómez del Campo. Mariana Gómez del Campo, que usted la recordará, pues es sobrina de Felipe Calderón y que tenía una relación sentimental con Jorge Romero. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo desde ese momento? Se inflaron los padrones. El Partido Acción Nacional es un partido de muy pocos afiliados, ¿no? Muy pocos militantes, tiene muchos procesos, muchas trabas. Y digo trabas porque al final eso hace que no se democratice entonces, ¿no? Tampoco quiere decir que pues hay que andar por la vida afiliando a todo el mundo, pero justo ahí es el problema, porque cuando tienen que salir a elegir, pues la decisión depende de muy poquitos. En este caso, pues sacó alrededor de 100,000 votos Jorge Romero y con eso pues es ahora el líder del Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, desde este momento, 2009, lo que se hablaba es de un Jorge Romero que pues estaba inflando el padrón a partir de Mariana Gómez del Campo, que recordemos, ella estaba al frente del Partido Acción Nacional. Entonces, fueron armando su padrón, ya al momento de la votación, pues obvio, tenía entonces él que irse hacia ciertas posiciones. Es una persona que pues ha vivido siempre de diferentes cargos, ha sido ya diputado, otra vez diputado, que alcalde. La Benito Juárez, que por cierto pues es como de los últimos bastiones que tiene el Partido Acción Nacional, pues justamente han pasado muchos de estos perfiles. De ahí que pues se habla acerca de estas construcciones en donde se empieza a detectar, había pisos que cuando tenían problemas entonces pues iban con el notario y resultaba que esos pisos no existían. Esa es la realidad y ojo, en un lugar en donde tenemos hoy problemas con sismos, que lo seguimos observando y ahora hasta con microsismos ahí en la Ciudad de México, es un tema que se tiene que atender, o sea, más allá del caso de corrupción, ¿qué pasa con esas familias? Porque por algo no se había permitido que se hicieran esas construcciones, ¿no? Y dentro de todo esto, pues entonces no pareciera, es imposible que no pueda haber otro perfil que pudiera haberse encaminado Más entonces limpio, en Acción menos Nacional. sucio. Claro, que no desde el principio tenga muchos señalamientos, ¿no? Al contrario, el mismo Felipe Calderón, y eso es lo que retoma Claudia Sheinbaum, En su mañanera. exacto, ¿no? En su libro, hablando de quién es Jorge Romero, pues es una persona que se beneficiaba, y él habla de testimonios que le da un sobrino, comenta en ese libro, pues de 7 millones a partir de cobros que se hacían de ese dinero que está en lo oscurito, que por cierto no es el único lugar, seguramente habría que revisar en todos los municipios y todas las alcaldías qué pasa con este tema de los vendedores ambulantes, pero que sí nos da una estimación, 7 millones de pesos mensuales es lo que relatan en ese libro. Entonces, pues creo que no hay realmente una posibilidad de hacer oposición, todo lo contrario, lo que estamos observando, pues es que son los mismos grupos, y creo que esto se observa entre toda la población, ¿no? Que ve siempre a los mismos moviéndose ahora a otra posición. Les interesan eso, las posiciones, no así el empezar a construir entre la ciudadanía pues una opción real, ¿no? Todo lo contrario, van cada vez en mayor decadencia. Pareciera justamente eso, ¿no? Una rendición ya, dando por hecho que no tienen posibilidades de reconstruirse, de convertirse efectivamente en un partido de oposición, en una opción, ¿no? Que logren en algún momento convencer a cierta parte de la población, que logren recuperar posiciones democráticamente a través de las siguientes elecciones, en las intermedias, por ejemplo, sino que efectivamente es como un, pues como ya no tenemos futuro, vamos a sacarle el máximo provecho a los espacios que todavía hay, entre ellos la dirigencia del partido, por supuesto, a las carteras. Y en el caso de Morelos, me parece que es el ejemplo que tenemos más cerca, más presente con los hermanos Terrazas, ¿no? Efectivamente, ganar perdiendo, ¿no? Como ya no vamos a ganar y como no somos competitivos, pues entonces vamos a repartirnos los lugares seguros entre los mismos. Por supuesto que eso no vuelve ni siquiera provoca la competencia, porque los mismos cuadros, los mismos militantes, simpatizantes o políticos de nivel, digamos, que pueden jugársela con ellos, pues se decepcionan del proceso. ¿Y para qué voy a jugar? Si perdiendo mi candidatura, mi contienda, tú ganas a través de los plurinominales, por ejemplo. Insisto, esto es muy grave para el país en términos democráticos. Sí, yo, por ejemplo, he estado tratando de buscar, a ver,
que no solamente sean los panistas, porque además, digo, coincido, no soy morenista ni nada para aquellos que digan, pero coincido con lo que decía Luisa María Alcalde, o sea, están en una posición totalmente arrogante, escuchas los discursos cuando ganan, y es un discurso de mis reyes, es un discurso de nosotros somos los fregones y nosotros vamos a ser la gran oposición de este país, ¿no? Y me parece que los panistas, por lo menos los que están en la dirigencia, no están viviendo lo que es su realidad. Yo creo, no, este es el gran partido de la oposición que va a defender a México. Ellos tienen que ser conscientes de que fueron una gran oposición cuando todavía sus antecesores, aún con posiciones muy criticables con este asunto de su relación con la iglesia, posiciones conservadoras respecto a los derechos de las mujeres, etcétera, pero tenían esta ideología y esta convicción de debatir, de dialogar, de negociar, porque también se vale negociar entre los partidos políticos. El sindicato de terratenientes que se negaron a entregar la tierra. También esa es la crítica, pero ellos, hay que reconocerle al PAN que en su momento ellos fueron parte de quienes construyeron la democracia, pero de repente cuando llegaron estos clanes, como estamos hablando los Terrazas, o estamos hablando este club de Toby que tiene Marco Cortés, Romero y algunos otros, entonces estás hablando, y coincido contigo, ¿no?, que dicen de lo perdido, lo que encontremos y lo que podamos explotar. Y su discurso no es defender la democracia, ese es el discurso demagógico. Pero lo que estamos viendo es que no están viendo su realidad. O sea, para empezar, yo hubiera esperado un discurso más aterrizado, más coherente, en un discurso de mis reyes, de nosotros les vamos a poner eso madre a los morenistas. No, o sea, tenemos que dialogar y ellos... Además, no están pensando ni siquiera en su propia militancia porque aunque veamos que son dirigencias de élite, todavía tienen militancia, sobre todo una parte importante de la clase media, que todavía cree en la ideología de ese partido político, pero además nunca los han dejado pasar. A partir de hace una década, casi dos, no han dejado a los militantes crecer. Tú vota, pero pues hasta ahí, y a lo mejor te mando a tu colonia que te arreglen el drenaje, que te pongan una luminaria para que le digas a los vecinos que qué padre trabajamos, pero de ahí en fuera no les han dejado a la militancia crecer o trascender a otros cargos incluso políticos o liderazgos incluso en las comunidades. Y eso es lo que le ha pasado al PAN, no está atendiendo a su realidad y me parece que pues ellos dicen que van a ser una gran oposición, pero yo en el discurso no veo, ni ya le rasqué a su discurso, lo vi, lo volteé y no le veo ni siquiera coherencia al discurso de la nueva dirigencia. Claro. No, yo diría que atribuirles la democracia a ellos, salvo la honorable presencia de Manuel Cloutier, yo diría que no hay o no distingo entre los panistas a alguien que esté comprometido con la democracia tanto como lo estuvo Manuel Cloutier o como, ejemplos como Castillo, no recuerdo en este momento, de los panistas, que era pues uno de los, no recuerdo en ese momento, él era representante en Chihuahua. Carlos Castillo. Es que no recuerdo. Él fue candidato a la alcaldía de Piedras Negras, si no mal recuerdo. Y bueno, también sostuvo una lucha por la democracia muy importante, justamente porque no le reconocían el triunfo de esta ciudad. Y salvo esos dos ejemplos, difícilmente distingo yo la democracia dentro del Partido Acción Nacional. Hay que recordar que justamente lo que sí fue relevante del Partido Acción Nacional es que en 1991 se jugó la gobernatura de Guanajuato y ahí inauguran una palabra que no estaba hasta este momento sobre la mesa de la política mexicana, que era la concertación. Los candidatos en ese momento eran Vicente Fox por el Partido Acción Nacional, Ramón Aguirre, que aquí lo tuvimos justamente de aquí, de Cuernavaca, sale hacia Guanajuato como candidato, él era el director de Capufe en ese momento, y a Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que era una de las elecciones de más alto nivel que ha tenido este país y que, bueno, se da el triunfo de Fox. No lo reconoce el PRI en un sistema que todavía controlaba, electoral que todavía controlaba el gobierno, y en esa necesidad teníamos a un PRD enfrente reclamando reclamando la democracia en el país. Yo creo que, insisto, ha sido una lástima perder a ese partido, porque si
tendríamos que hablar de elecciones y democracia y de un nuevo sistema, y uno de los grandes constructores o arquitectos del sistema fue Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, pues habría que entender que el PRD jugó un papel trascendental, pero en su aportación el PAN tiene esta palabra, la concertación. No te reconocemos el triunfo, pero hay gente protestando en la calle, hay marchas, hay descontento popular. ¿Qué podemos hacer? Inauguran una gran palabra, y el PAN se prestó a eso, la concertación. Entra Plasencia, no recuerdo exactamente su nombre, Carlos Medina Plasencia, él entra como el gobernador sustituto, y entendemos a un PAN que justamente desde ese primer momento de la todavía no existente democracia, corrijo, en 1991, porque tenemos órganos electorales autónomos hasta 1997, en ese periodo entendemos un PAN que salta como un partido que está jugando en serio por las posiciones políticas de este país, pero se inaugura con una palabra que es concertación, es ceder, llegar a acuerdos a cambio de mantener el poder. Entonces, eso yo creo que es algo que marca y seguirá marcando hasta el día de hoy lo que es el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional está en este momento jugando a lo que ha jugado desde hace 30 años. Mantener el poder y mantenerlo en unos cuantos nombres, efectivamente. Sí, yo no veo... Un poder chiquito. Yo creo que ahí... Chiquito, pero poder, su parcelita. Exacto. Y parcelitas individuales. Ese es el punto, ¿no? Negocios de ciertas familias. Yo creo que si vemos los resultados, lo que ha pasado con el Partido Acción Nacional, o sea, hay una debacle desde el 2000 que por fin no se logra, llegan con una amplia expectativa y que de ahí viene decreciendo la cantidad de votantes que tienen cada 6 años, ¿no? Lo vimos después con una diferencia muy apretada, muy cuestionada de Felipe Calderón, la ganadora que después también resultó Enrique Peña Nieto respecto a una Josefina Vázquez Mota que ni siquiera su mismo partido la apoyaba. Y de ahí, pues, qué decir ya en el caso de un Ricardo Anaya, ¿no? O ahora, pues, Xóchitl, que termina con 9 millones de votos. O sea, eso es una realidad que tiene que afrontar el Partido de Acción Nacional, pero desafortunadamente lo que estamos viendo pues es que cero posibilidad de que se genere la autocrítica. Hay una pues imagen incluso, ¿no? Cuando sale en este discurso que nos refiere Maciel, ¿no? El primer discurso de Jorge Romero, y está rodeado pues de hombres, pero además de hombres perdedores, muy perdedores, como Santiago Taboada o como Santiago Krill, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los cambios que tendrían que venir? Porque incluso ayer escuchaba, ¿no? Es que están temblando en Palacio Nacional. No, nadie está temblando por ese Partido de Acción Nacional, absolutamente Incluso nadie. Xochitl Gálvez anunció en esta gira que está realizando en otros países, no recuerdo exactamente si fue en Estados Unidos o en donde la entrevistan, y ella dice, regresando a México y empezamos a la formación de un nuevo partido político. Es decir, con Xochitl, que no cuenten, ya no está dentro de Acción Nacional. No, pues andaba viendo el Cruz Azul, de hecho, el fin de semana, o sea, ya anda en otras cosas. No estaba para nada en el tema de la votación, porque además no es panista. Ese también, pues, es un tema, ¿no? O sea, ¿quiénes hoy pueden salir y defender al Partido de Acción Nacional? Porque, pues, no hay un proceso real de ir limpiando. Fíjate que a mí me parece que lo más preocupante es que ya hubo el cambio en cuanto a generaciones del panismo. Todos los que acabas de referir son personas jóvenes, o sea, son jóvenes y no hay posibilidad de pensar que hoy el panismo ha cambiado, ¿no? Tanto a nivel nacional, o sea, Ricardo Anaya, o sea, pensaríamos en perfiles Marco Cortés, ahora pues el mismo Jorge Romero, o sea, no son personas de otras décadas. Son, si usted observa en los políticos que están en el Congreso de la Unión, resultan seguramente los más jóvenes. Y aquí en el estado de Morelos, los terrazas. O sea, se quitaron de pronto estos sectores como la Sagrada Familia, en donde sí pensaríamos otras generaciones, pero llegaron y es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema real para la sociedad? Pues que no estamos teniendo oposición. Mientras no haya oposición, hay un solo partido, entonces se legitiman todas las decisiones y entonces se tiene que construir oposición. ¿Qué fue lo que vimos en el sexenio de López Obrador? Pues que desafortunadamente se construyó oposición desde otros lugares, ¿no? Desde los órganos autónomos y, en su caso, desde el Poder Judicial, y pues los resultados hoy son desastrosos sobre eso. Con esta oposición, porque el PRI de plano me parece que está desaparecido del mapa real electoral, ¿no? No hay posibilidades de que se recupere, aunque vamos al Alito ahí gritando en la Cámara de Senadores, ¿no? Es lo que queda del PRI, Alito, imagínense nada más. Y con este PAN, con esta forma, con estos personajes, me parece que los resultados de la próxima elección prácticamente están cantados.
y la oposición ciudadana, los ciudadanos que no coinciden, franca, honestamente, ideológicamente con Morena, pues lo único que les queda es esperar un error muy grave del gobierno para que exista la posibilidad de que el mapa futuro electoral más o menos haya ahí algún competidor, porque con esta situación actual no hay quien se le ponga enfrente a Morena, digamos. Yo no coincido, de que ya apenas estamos empezando, digamos, un periodo pero es y que que ya en para un el sistema de trienio ya están partidos. cantando. No, yo creo, habría que ver, mira, sí hay muchas críticas a los partidos de oposición y que el PAN volvió a tomar su puesto de chiquillada, como les llamaban antes, ¿no? Los chiquillos ahí, porque eran chiquitos y eran los que ya andaban... De juguete, pues. Exacto, y creo que a ese lugar lo relegaron, bueno, o más bien se autorrelegó el PAN por méritos propios. Pero me parece que ese es el gran reto, porque además en Morena también hay que decirlo, hay muchos expriistas, expanistas que no han sido mejores y que cargan con historiales bastante dudosos. Y yo ahí sí tendría reservas, porque bueno, la historia que hemos visto con el PAN, con el PRD, por ejemplo, en Morelos, en 1997, el PRD tuvo un crecimiento exponencial, pero y toda la gente, y yo recuerdo una anécdota que una vez me invitaron a presentar un libro cuando se inauguró una librería, la Gandhi, y me decían, a ver, ¿qué crítica tienes hacia el PRD? Y yo decía, pues el PRD es exactamente y la misma fregadera que los demás. Y recuerdo que hasta hubo una señora que era, como ahora los morenistas me decía, chamaca, mocosa, babosa. Yo muy tolerante y bueno, al paso del tiempo, pues vemos finalmente que el PRD no fue mejor que el PRI, que el PAN, etcétera. Y yo creo que en este caso, en los morenistas, o por lo menos quienes son sus dirigentes, tendrían que tener muy puntualmente seguimiento de sus servidores públicos, de sus líderes, que efectivamente estén haciendo el trabajo que tienen que hacer en la calle, en sus oficinas, porque yo no veo que se estén moviendo los de Morena, sino que llegaron, somos mayoría, está muy cómoda esta silla, está muy cómoda nuestra posición, y yo no veo que estén saliendo a las calles, O sea, yo sí veo a la gente que todavía está con ese ánimo de ganamos, Yo veo pero no que veo efectivamente trabajo en la calle. El fracaso del PRD es que la dirigencia que se apoderó del PRD no supo responder a las necesidades de la sociedad, pero el PRD viene de responder justamente a una necesidad de cambio que además ya se estaba planteando como una necesidad de guerrilla. Había en ese momento varios levantamientos armados, el EPR había surgido en Oaxaca, había otros movimientos armados que ya estaban muy olvidados en la década de los 70, pero que resurgen a partir justamente de este fenómeno natural. En el 1985 hay un gran temblor que despierta a la sociedad y dice, no podemos seguir teniendo un gobierno de esta naturaleza. Y la sociedad sale y hace frente a una situación de emergencia sin necesidad del gobierno. Se da cuenta que podemos los mexicanos sin un gobierno que nos estorba. Prescindir. Esto es un gran detonante que aprovecha la izquierda, lo capitaliza muy bien y se expresa en las calles. Yo creo que en sus primeros momentos del PRD es una respuesta, porque incluso el diálogo que sostienen Pero el propio... cuando tuvieron el poder no supieron responder a las necesidades de la Cuando lo población. tuvieron, Y bueno, pero para irnos, muchos de los que están ahora en Morena, vamos a Morelos, eran experredistas. A ver, díganme aquí en la mesa, ¿qué ha hecho la dirigencia morenista en los últimos 3 años? A ver, díganme, ¿qué cosa relevante en el estado han nada. hecho? No, pelearse por candidaturas, por espacios nada más, por la propia dirigencia. Y ha sido una dirigencia totalmente gris que ni siquiera le ha hecho frente a temas tan importantes que cuando pudieron imponerse con el tema del fiscal, ¿dónde estaba la dirigencia? Ni siquiera el día No de hoy estaba. están... Cuando había que hablar de temas de corrupción de su propio partido, de los gobiernos emanados del propio Morena, ¿qué hicieron? Se quedaron A ver, callados. hay que hacer una pausa porque Oye, es que justamente... yo creo que ni siquiera podríamos definir cuál es la dirigencia de Morena. En Claro, Exacto. Ya desde ahí. Quiero cambiar el tema, pero me parece que esto que están comentando da un pie a todo dar. Hay un cambio de administración en el estado de Morelos. Efectivamente, repite el partido, repite la marca, pero me parece que todos tenemos claro que hay un claro rompimiento entre el anterior grupo político que gobernaba Morelos con el actual. Hasta ahí una parte. Ya hay 2 casos de presunta corrupción dados a conocer. Filatec, la compra de terrenos a un precio muy por debajo del mercado. Gente que compró, yo ayer vi una lista de un personaje
una aparente prestanombres que tiene, creo que 15 terrenos, con mensualidades que van de los 12 a los 20 mil pesos, que suma 600 mil pesos mensuales. Terrenos comprados a través del Instituto de Crédito que está diseñado Además, para apoyar a trabajadores de base, digamos, a comprar coches, a pagar su casa. Ahí está el tema expuesto. Ya lo ha tocado la gobernadora, lo ha tocado parte del gabinete. Y el más reciente, un presunto desvío de 1.300 millones de pesos en los servicios de salud. Yo les pregunto, como dice Maciel en esta mesa, ¿se ha pronunciado el Partido Acción Nacional en el Estado? ¿Se ha pronunciado el PRD, el PRI, para pedir investigación? ¿Dónde está la oposición en el Estado de Morelos? ¿Por qué no hay una oposición? Digo, Hace se han poco pronunciado entrevisté- más los propios morenistas de este tema. hace poco le pregunté del tema a la diputada Andy Gordillo, justamente para comenzar a realizar esta nota, para poder, digamos que investigarla, y dice, nosotros estaríamos exhortando a la ESAP para que investigue. Perdón, ustedes no tienen por qué exhortar como diputados. Es más, siendo ella la presidenta de la Comisión de Hacienda, ni siquiera tendría que pasar por una, oye, le pido por favor, no, está dentro de sus facultades, ordeno una investigación porque hay una clara sospecha de que hicieron mal uso. Pero en los temas de corrupción es lo único que se ha democratizado. O sea, la corrupción existe en todos los partidos políticos, de manera tal que es algo de lo que ellos saben que es inherente y que no pueden salir a decir. Hoy justamente nos presentan un tema de una tesorera en Temuac que está acusada de ser la líder del cártel y a esos grados hemos llegado. Ya no distinguimos entre política y malandros, son prácticamente lo mismo, pero nos presentan además una investigación que desde mi punto de vista es muy engañosa. ¿Cómo puedes decir que la señora es la jefa de un grupo criminal cuando no te atreves a mencionar por lo menos los partidos políticos? Si bien entiendo que la parte de técnica de la investigación no puede hacer una aseveración de esa naturaleza, bueno, pues sí, la parte política. Ay, bueno, estamos diciendo que esta señora, que es la tesorera, que además es la suegra del alcalde entrante y es la que financió la del alcalde saliente, pues yo me atrevería a sospechar, aquí hay una red de corrupción que tiene que ser investigada. Y no solamente alcanza a la tesorera, alcanza al propio alcalde y alcanza a los integrantes de esos cabildos. Me parece que es un tema de un déficit de la clase política, porque en estos casos yo puedo poner en la mesa un planteamiento hipotético. Ya estaríamos viendo a un Nacho Suárez Guape poniendo el dedo, o estaremos viendo, también lo podemos decir, en su momento, o ya no puede porque no tiene cara para hacerlo, a un Graco Ramírez como oposición señalando y poniendo, o a un Gerardo Becerra, que hoy no puede hacerlo porque aparece en la lista de los compradores de terrenos. Insisto, estamos en un nivel, en un punto democráticamente en el que, sin oposición, pues, ¿quién va a ser la voz de esta ciudadanía inconforme que exige se acabe la corrupción y no haya impunidad? Además, en estos casos, que pareciera que el único ámbito donde se hablan es el mediático, pero de ahí no pasa. Exactamente. No tenemos ahorita, creo, como grandes expectativas de que vayan a avanzar las investigaciones. Lo hemos comentado aquí, o sea, el asunto en Morelos está tan politizado que de repente pues pareciera como te estamos haciendo manita de puerco para que entonces se puedan hacer ciertas cosas. Yo creo que el tema de tanto del lago de Tequesquitengo, ¿no?, de los terrenos, como ahora lo que también empieza a surgir en los servicios de salud, pues sí, en el proceso de entrega-recepción se tiene que observar con lupa para que pues, se tomen las medidas correspondientes, pero pues no depende solamente de un esfuerzo ni de unas denuncias, ¿no? Porque al final pues se tiene que dar todo el seguimiento, qué pasa con la Fiscalía Anticorrupción, qué pasa. Pero creo que lo que hemos visto aquí en el estado de Morelos desde hace muchos años pues es nada, ¿no? Cero. ¿Quiénes realmente pues... Si acaso gente que pues estuvo un mes, incluso en la administración de Graco Ramírez, ¿no? Un mes en prisión preventiva, después salieron y ya no se supo absolutamente nada. Entonces, pues sí, sale muy barato, porque no hay sanciones entonces, sale muy barato en el estado de Morelos, pues cometer este tipo de anomalías, corrupción y demás, Casi y no casi lo que estamos lo que se viendo roban juzgado. les alcanza para pagar el delito, para pagar el silencio, para Bueno, pagar está el caso la de- impunidad. Pero aparte, Como tú dices, ojo, porque a de todo estos dar. casos también hay gente que pues hoy tiene fuero y que, ¿qué va a pasar ahí, no? Si Hay un justo tema- están ligadas pero a hay un eso. tema El importante. alcalde de Cuernavaca, de Villalobos. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
Él y los regidores. Después, él y los regidores, y después le dan el beneficio de salir de la cárcel, de librar su proceso en libertad, y hasta hoy el asunto no se ha movido, ahí está, estático, está perdido en el limbo, y por supuesto disfrutado de impunidad. Si se roba 400 millones y un juicio le sale en 10, 15 millones, bueno, pues yo creo que la ganancia es bastante obvia. Es una buena inversión. Es una muy buena inversión. Costo-beneficio. Y se puede mantener fácil, sin tener ningún problema. Pues yo creo que permanecer en libertad hasta el último día de su vida. Hasta que fenezca el delito. Si es Y que de fenece, sus- ¿no? Y además en el sector salud me parece que al ser un sector donde generalmente nadie se mete, porque lo más sensible son las obras, ¿no? Y como que todo el mundo tiene la mira en lo que es el sector obras y por algunos candados que al paso del tiempo, pues se han intentado poner para pues, más o menos ir sorteando este control de los recursos públicos, pero también en el sector salud como que, sí es que compran medicinas y es que sí les pagan a los doctores y como que les parece un sector noble que nadie se atrevería a sospechar de todo lo que puede pasar ahí, pero desde el sexenio... Pero es que nada más podríamos tener un iceberg con el caso de COVID-19 y todo lo que se Y en tuvo que realidad son emplear. muchísimas cosas, porque es un sector que nadie, ni la misma órgano fiscalizador se ha metido de lleno a decir, a ver, ¿qué está pasando? Porque todo el mundo dice que sí hay medicinas, que hay un chorro de paracetamol en los aparadores y cuando llega la gente, No hay. dice, váyase a la farmacia, cómprese su genérico de 10 pesos, porque aquí no hay. Pero además, por ejemplo, digamos, de las administraciones recientes, yo recuerdo que con Marco Adame, por ejemplo, ahí cuando se implementó el Seguro Popular, que se acusó que había habido desvío de recursos, no recuerdo de cuántos millones de pesos, fue un escándalo, pasó muchísimo tiempo, los funcionarios implicados se ampararon, el tema se diluyó y hasta la fecha no sabemos qué pasó con esos recursos Bueno, Morena en del el Seguro ámbito Popular. El caso nacional. Gemtel con Sergio Estrada Cajigal, se hizo un escándalo. No No hay pasó personas en la nada. cárcel. Con Graco, el asunto de la secretaria de Obras, que era lo más fuerte, pues la señora sigue bajo proceso, pero bueno, finalmente no han llegado a una conclusión de si es responsable o no responsable. El caso de Topilzin Contreras, académico que ahora la reconoce una organización suiza que sigue también bajo proceso y no nos queda claro si efectivamente incurrió o no en responsabilidades. Entonces, si ese es un en recuento, lo mediático. ¿cuántos funcionarios, digamos, de nivel medio, alto, han tenido alguna condena en los últimos 3 sexenios? Digo, no sé si alguno de ustedes, yo a la mente no recuerdo a ningún funcionario o Yo funcionaria solamente que haya recuerdo tenido que responsabilidad. metieron al rector de la Universidad del Estado al bote como unos 4 años. 3, 4 años. Ay, no se me olvida su nombre. No, entonces no es tan reciente. No, pero de todos los que han tenido 30 años por lo sospechas, menos, sí, tiene ese caso. digo, y sí estuvo un rato respetamos en la el- presunción de inocencia, pero todos los que han tenido sospechas y en los que se habla de cantidades millonarias, ninguno ha llevado un proceso y que haya terminado y que hayan dicho, bueno, sí, el señor fue inocente, fue un malentendido, disculpe usted, Claro. o efectivamente el señor, la señora, desvió recursos, Pero sobre hizo todo, Maciel, chanchullos. en los casos en los que no ha pasado ninguno, se compruebe pues el resarcimiento del daño, porque al final es un daño a las finanzas públicas. Así es. No, Y a mí, por Pero ejemplo... termina representando pues un pacto de impunidad. Y a mí me Porque cuando llega el preocupa acuerdo mucho la político, Fiscalía como tú Anticorrupción lo ahora, dices, ahí terminan. Y te voy a decir por qué, porque además el fiscal, además de que dicen que lo puso Graco, etcétera, él fue consejero jurídico, sí, del PRD, de la dirigencia estatal del PRD, entonces él trae una carga política y que además que él conoce a toda la clase política, antes perredista, ahora morenista, y que bueno, a mí me preocupa que el fiscal anticorrupción pues siga con esa carga política y que diga, bueno, pues ahora me acomodo a los vaivenes políticos y partidistas y que pues con todas estas sospechas de los terrenitos que se vendieron de manera por lo menos irregular, no sé si ilegal, pero por lo menos aparentemente irregular, diga, pues es que como están implicados gente que eran perredistas, que ahora son morenistas y que se preste pues a decir, bueno, vamos a simular que investigamos y pues vamos a esperar que se diluya, porque finalmente ese es el problema que ha tenido la Fiscalía Anticorrupción. Ha esperado que todo se diluya. Yo entiendo que hay procedimientos jurídicos, amparos, que va, que viene y que tardan, pero también si le exigimos cuentas a la Fiscalía Anticorrupción, que nos diga
¿Cuántos funcionarios mayores? No el que se robó los 10,000 pesitos de la caja o la que presentó la incapacidad falsa, la custodia que presentó su incapacidad falsa. No, gente que manejaba y tomaba decisiones fundamentales en la administración pública. ¿Quién de ellos ha tenido una responsabilidad? Ese es el gran reto y la gran pregunta que tanto los políticos como las instituciones que dicen que son técnicas y jurídicas, como la Fiscalía Estatal, como la Anticorrupción, no vemos resultados y seguimos en este halo de impunidad. Todos, y parejo, no importa si sean perredistas, priistas, morenistas o lo que sea, no vemos resultados y finalmente eso nos pega a todos y le pega al gobierno del estado. Yo esperaría que la gobernadora tenga pues la fuerza suficiente para decir, a ver, porque aquí necesitamos dinero, no hay tanto dinero porque bueno, finalmente Morena optó por financiar programas sociales que me parece bien y aunque tengo algunas diferencias o críticas, pero finalmente ahí está el reto de seguir financiando los programas sociales. ¿Pero dónde va a salir la lana? Es la gran pregunta, mientras los funcionarios pues, siguen, el crimen organizado siguen ordeñando las finanzas públicas. ¿Y quiénes acaban pagando el asunto? Pues los contribuyentes cautivos y se vuelve un círculo vicioso bastante dañino para todos. Claro. Y justo ahorita que hablabas de programas sociales, para cambiar y pasar a nuestro tercer y último tema, algo que desde la Presidencia de la República con Claudia Sheinbaum se ha fomentado es el llevar ahora en estas administraciones los programas sociales directamente hacia los beneficiarios. A nivel nacional, ya Claudia Sheinbaum incluso fue aquí en Morelos, entiendo que en Cuautla, habló o reiteró este programa de salud, ¿no? En que enfermeras y médicos visitarán directamente a los pacientes en sus casas, lo cual, pues, de inicio pareciera un mecanismo de supervisión, así lo ha descrito Pedro, en el que incluso estos funcionarios de gobierno que se van a dar a la tarea de acudir casa por casa, en este caso a ver la salud de las personas adultas mayores, pues también verificar de pasadita que los programas sociales les estén llegando, que si tienen una pensión la estén cobrando ellos. Al final es información. Y aquí en Morelos la gobernadora pues me parece que está replicando este esquema de llevar programas sociales directamente hasta los beneficiarios. En el sexenio pasado hubo una política del presidente López Obrador de señalar que cero intermediarios, cero intermediarios, cero intermediarios, particularmente en programas del campo, en fertilizantes, pero quedó, me parece, siempre esta opción de, ok, cero intermediarios, pero ¿y entonces a dónde voy por el programa? ¿A dónde voy por el recurso? ¿A dónde lo reclamo? ¿No? Me parece que quedó esa parte todavía en el aire de que no se aterrizó. Hoy ya está esta política, ¿no?, de formar caravanas y me parece a mí buena idea, siempre y cuando, pues efectivamente, estos funcionarios acudan directamente a las casas y no se dé allí ahora la corrupción, pero me parece que están buscando las autoridades nuevas formas de acercarse a la población y entiendo que es parte de esta ideología o de esta forma de hacer política. Sí, hay como un claro legado López Obradorista marcado en el gobierno del estado de Morelos, ¿no? Sí. Lo hemos visto pues a partir de muchas decisiones que ha tomado la gobernadora, incluso pues el hecho de recorrer posteriormente, haber ganado la elección, la gira, ¿no? Ahora pues hablar, el hecho también de pondrar mucho sobre los pueblos originarios, ¿no? Que es un eje muy importante que intenta manejar en su gobierno y ahora a partir de haber ubicado, según lo que explican el lunes en la conferencia que dan en Yecapixtla, también es otra, por ejemplo, ¿no? O sea, el regionalizar, el que no todo se concentre en Cuernavaca, ¿no? Sino que pues a partir de estos honores que se hacen todas las semanas, pues a lo mejor vayan saliendo. Y por supuesto, el tema de las conferencias, entre muchas otras cosas que seguro pudiéramos ver muy similares. Ahora, dicen ahí que son 106 los puntos que se han detectado entonces en el estado de Morelos. Y aquí el problema que marcan... Es que hay una acotación. Ellos no dicen que se han detectado. O sea, ellos hablan de 103 puntos con los que van a iniciar. Y justamente fue una de las preguntas que... ¿De cómo se diagnosticó? ¿Cómo llegan a la conclusión de que son 103 puntos? ¿Es para lo que tienen, para lo que les alcanza? ¿O es efectivamente el resultado de un diagnóstico en el que identifican estos 103 puntos? Porque en otra parte incluso señala el funcionario que hace mención de estos 106 puntos, dice, y nos iremos ampliando. Entonces, quiere decir que esos 103 puntos de entrada no es una conclusión producto de un análisis, sino yo entiendo, por lo que dice, que es para lo que les alcanza, para iniciar en 103 puntos. 103 Pero polígonos. sí hay
O sea, digamos que surge a partir de que son lugares con el mayor rezago social, ¿no? Entonces, pues es llevar este tipo de caravanas. Me parece interesante que se hable de un gabinete social, que así fue incluso la presentación, porque el hecho de que puedan ir diferentes áreas, que ojo, no solamente se tiene que quedar en gobierno del Estado, justo se tiene que ampliar a municipios, gobierno federal, o sea, todos los órdenes tendrían que ir en el mismo sentido. Me pareció interesante ahí que también se dijera, sabemos que todo, ¿no? Tema de seguridad, pues hay que ver impartición de justicia, hay que ver procuración de justicia, o sea, es un todo. En el caso de estas caravanas, lo mismo, o sea, pensar en un gabinete social es, de repente, si estamos viendo que hay un problema por mujeres que son violentadas en cierto lugar, pues ahí está entonces la Secretaría de la Mujer que tendría que ir dentro de estas acciones, ¿no? Lo mismo, pues pensar en los pueblos originarios, pues ahí está el instituto que tendría entonces que hacerse cargo del tema de los programas sociales y demás. Entonces, creo que puede ser una buena posibilidad de ver cuál es la problemática de la gente. Definitivamente, ojo, ya hace un rato que hablamos del Partido de Acción Nacional y demás, esto sí es como tal el pie tierra, o sea, es el ir buscando a la gente, viendo cuáles son las necesidades y a partir de ese momento, pues empezar a actuar. ¿Van a ser resultados exitosos? Pues eso es lo que vamos a tener que ir viendo. Es claro que pues hay muchos otros problemas, pero al menos... Y ¿sabes qué iba a resaltar antes de que se me pase? Justo la interdisciplinariedad, ¿no? Porque no se puede ver los problemas desde una sola óptica, o sea, tendrían que, y seguramente llevarán, pues, especialistas en derecho, en psicología, en trabajo social, o sea, todos los que tuvieran que intervenir. Que no tengan una doctrina También. o estudiantes que no tengan una formación que justamente obedezca a que crean que por haber estudiado esta disciplina, es necesariamente volverse ricos, para decirlo en términos muy simples y llanos. Esto no es nuevo, esto de hecho es una de las iniciativas que yo sé que muchos hablan mal del chavismo, pero el chavismo, una de sus principales estrategias fue justamente esto de llevar a los doctores, y nace una gran escuela de medicina en Cuba, financiada por el chavismo, justamente con la necesidad de tener estos médicos que son, digamos que todoterreno, y que son los que utiliza la medicina cubana. La medicina cubana tiene una estrategia, ¿no?, que es fundamental, la prevención. Y la prevención se da justamente visitando a las personas y con eso disminuyen su gasto. Obedece a una situación económica. Ellos buscan que la gente se enferme menos para no gastar tanto en cuestiones de salud, en hospitales. Del régimen de Castro, claro. En el régimen de Castro, y hasta la fecha mantienen esa política de la prevención para... con los hábitos de las personas, tener menos personas enfermas, sobre todo de enfermedades crónicas que pudieran haber sido prevenibles. Y en esa estrategia se crea la Escuela Latinoamericana de Medicina, un rollo así medio tétrico, medio raro, ¿no? Pero justamente son médicos, pie tierra, que salen a las comunidades y que tienen contacto, van levantando todo tipo de información, no solamente relacionada con el sistema de salud, sino con el sistema. A veces el origen de una enfermedad puede resultar que el drenaje está yendo a parar al depósito del agua y que esa situación que escapa de las manos de un médico es denunciar y decirles, oye, pues es que el drenaje está cayendo al agua de la que te están tomando todos, o está filtrándose a los mantos freáticos, y esto está provocando que toda la gente esté enferma. Y justamente eso es lo que, digamos, se tendría que estar haciendo. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Va a requerir del acompañamiento no solamente de las secretarías, yo creo que también en las universidades. Los ayuntamientos. Todo mundo, y hay mucha gente como yo que tienen mucha fobia a ir al médico, que sin duda pues va a tener que, al tenerlo tan cerca, no va a tener el pretexto de, tengo que ir al hospital, por lo menos en la cuestión de la detección, y esto lo recuerdo bien porque yo participé en algunas caravanas médicas que hizo el sindicato del Seguro Social con médicos jubilados, y que con el solo hecho de ver, eran médicos que llevaban 40 años siendo médicos, o sea, eran gente que con el simple hecho de ver, veían la sospecha de que había una enfermedad, los sentaban, los analizaban y decían, ¿sabes qué? Esta mujer está enferma de cáncer, está incluso en su etapa terminal, vamos a tener que darle algo para que, y vayan preparando todo, ¿no? O sea, yo creo que lograban hacer diagnósticos que efectivamente les fueron útiles a donde se presentaba esta caravana, porque descubrieron casos que pudieron ser prevenibles, en otros lamentablemente llegaron muy tarde,
pero que son muy útiles para saber qué es lo que está pasando y sobre todo quitar pues muchas telarañas, ¿no? Que aún tenemos algunas personas no quiero ir al médico porque me vayan a decir algo peor, me vaya a sentir yo, me vaya a resultar algo que no esté en mis manos manejarlo, y yo creo que va a servir de mucho, va a ser de mucha utilidad. Yo insisto, el programa de 65 y más es un muy buen programa que no está siendo revisado y que hay muchos abusos que se están cometiendo en torno a los adultos mayores, y que el hecho de que alguien externo vaya, los visite, médicos o enfermeras, y sepa en qué condiciones están viviendo esos adultos mayores, bueno, podemos ir combatiendo primero una gran epidemia de soledad que hay en los adultos mayores en este país y en todo el mundo. Pues como todo régimen, me parece que tienen sus cosas positivas, sus esfuerzos, algo que hay que aplaudir, pero también las cosas pues negativas. Me parece que en el tema de México, tanto a nivel nacional como local, pues estamos todavía muy jóvenes en la administración, ¿no? Se han presentado apenas estas ideas, estos planes, aún no hemos visto los resultados, ni siquiera los hemos visto en acción. Para mezclar los dos temas, como conclusión, y les doy la palabra, yo lo que temo mucho es que ante una carencia de oposición seria, responsable, no estos, que aquí lo han descrito muy bien, buscando los huesitos, conservar la dirigencia del partido o la tesorería del partido, ¿no? Porque saben que es su último huesito que les queda, que si esos programas de pronto se convierten en programas electoreros o que a través de allí estén gestionando y presionando el voto, que no estoy diciendo que así va a ser, pero que si eso ocurriera, no contar con una oposición que lo señale, que tenga la calidad moral para cuestionarlo, me parece que sí es muy grave, y es un tema que a nosotros nos preocupa en esta mesa. Me parece que a la sociedad politizada le preocupa no contar con una oposición consciente de que se gana y se pierde, o sea, no esta ciudadanía radicalizada y que a fuerza quiere que gane. No, sino la que entiende los procesos democráticos. Me parece que sí hay una necesidad seria que la oposición no logra entender, y uno pensaría que de pronto están desgastados, pero cuando vemos estas elecciones internas de Acción Nacional, y bueno, Morelos no se diga, me parece que no le están apostando a hacer una oposición seria, a representar a los intereses de la ciudadanía, y eso sí me parece, lo hemos dicho aquí muchas veces y lo reitero, muy, muy grave, no tener una voz política, partidista, electoral, que represente a una parte inconforme de la sociedad. Y bueno, yo concluyo con ese punto y les dejo la palabra para un comentario final. Ni modo que no haya mejores perfiles que los que estamos viendo en la oposición. O sea, somos 128 millones de mexicanos, de mexicanas, y definitivamente pues se tendría que hacer una mejor selección, ¿no? Y tendrían que llegar pues sí perfiles preparados, pero que también pues sí haya una probada honestidad en los diferentes ámbitos en que se hayan desempeñado. Mientras eso no ocurra, pues vamos a seguir teniendo muchos problemas en cuanto a la representación, ¿no? Lo hemos visto aquí con perfiles en el Congreso del Estado que incluso insistiríamos, pueden ser jóvenes, pueden tener algo más que ofrecer o algo más en que desempeñarse en los próximos años, y de todas formas no hay lo que comentabas de generar oposición a ciertos temas, ¿no? De subir a la tribuna, de realmente pues decir cuáles son los puntos con los que se identifican muchos millones de mexicanos que no votaron el pasado 1 de junio con el partido Morena. Pero pues mientras eso no esté y el dinero pues no se lleve realmente a la capacitación, a la búsqueda de perfiles. Hoy el tema de los jóvenes que de repente pues hemos visto, ¿no? Acción Nacional pues tenía, sí trabajaba en cuanto a sus perfiles, pero pues hoy esos jóvenes son los que están en ciertas posiciones y de ahí no pasa a más, ¿no? Y ahí van. ¿Para qué lo mueven? Exacto. Y el caso de Morena, bueno, se hicieron como algunos cursos, ¿no? Que se tenían que acreditar, que capacitación, pero lo mismo, o sea, no estamos viendo una real apertura. La apuesta que hace Luisa María Alcalde de, pues vamos a ir ahora quieren llegar a 30 millones de afiliados, ¿no? 30 millones que según lo que ella comenta, pues sería justo para que haya un proceso muy democrático en donde cualquiera pudiera acceder. El caso, pues es que lo vimos con Mario Delgado. Se supone que era tómbola, ¿no? Que se iban a sortear ciertas posiciones, pero casualmente, y ahí está el ejemplo de Sergio Mayer, pues se baja a un militante que había salido sorteado y se le da la posición a alguien pues tan cuestionable como el actor Mayer, ¿no? Entonces,
Pues no, definitivamente en todos los partidos se tiene que generar ese proceso de limpieza dentro del mismo partido, de ver hacia adelante y de generar pues estas posiciones críticas. Porque eso sí, la ciudadanía hoy está interesada, o sea, ya no es un tema de, ay, no es que pura gente muy apática, es que no, la gente al contrario, sí hay una politización que se ha vivido, por lo menos en los últimos 6 años, de una manera muy clara, ¿no? Han cambiado incluso gobierno, la forma de hacer comunicación hacia la sociedad a partir del tema de las conferencias, ha bajado en estos momentos, pues a lo mejor ha bajado respecto a lo que a la gente que se conectaba con AMLO, pero pues sigue siendo una estrategia importante que genera ese interés por parte de la población. Y si está el interés, pues entonces tiene que haber también interés de esos partidos políticos o tendrán que llegar otros, pero algo tiene que suceder definitivamente para que se genere oposición. Claro, muchas gracias, doctora. Maciel. Sí, pues yo creo que ante la involución política, democrática, social que está viviendo el país, porque hay que ser muy claros, en lugar de estar madurando la democracia, llevamos décadas diciendo que somos una democracia muy joven y pues bueno, ya llevamos llevamos medio siglo diciendo que es una joven Ya democracia. corrimos al PRI, ya corrimos pues, bueno, al PAN, volvimos a correr al PRI. Ya nos salieron canas y dentro de poco pues ya ni siquiera vamos a existir y vamos a seguir diciendo que somos una joven democracia. Yo creo que lo que tienen que hacer los países es entrar en una seria autocrítica de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Tiene que plantearse cuál es su objetivo, si nada más cuidar una parcelita, si trascender. También algo que me preocupa muchísimo a mí y porque lo escuchaba en un análisis de estas personas que se dedican pues a la psicología y al trabajo social, a las ciencias sociales, que decían que esta es la única generación, por lo menos en esta década, de jóvenes que no han luchado por una causa, por lo menos en México. Que hemos visto otras generaciones, yo recuerdo que en los años 90 este movimiento en la UNAM y que se 94. generó en las universidades, creo que fue el último movimiento de jóvenes más significativo que ha tenido México, el México moderno, y estas generaciones las vemos estáticas, no les vemos una causa, y me parece que si los jóvenes, estamos hablando de 30 para abajo, no se ponen las pilas, yo creo que vamos a tener problemas muy, muy graves porque los partidos, al no tener los jóvenes son parte de la sociedad y quienes también tienen derecho a exigir una mejor vida. Hay jóvenes que ya no quieren ser adultos, que tienen 16 y 17 años, que dicen, yo no quiero llegar a los 18 porque ya me estoy enfrentando, que el SAT, que no va a haber trabajo, que tengo que estudiar, que estoy condenada a no tener ni siquiera para comprar una Oye, te interrumpo un vivienda tantito. digna. Estos videos de los jóvenes de 17, 18, 20 años, que es real, que dicen, yo no pedí nacer y por ende mi familia mi papá y mamá me tienen que mantener porque yo no pedí nacer. Y son reales, Es una forma de pensar. Y la nueva generación tiene mucho miedo a crecer. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, los gobiernos y nosotros, esta generación, no le estamos dando alternativas a los jóvenes de un futuro mejor. Viven con miedo, con la violencia, un futuro económico incierto. Entonces yo creo que los partidos y los gobernantes actuales tienen que replantearse hacia dónde van y qué le van a ofrecer a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones que ya vienen tienen que fijarse el reto de no vivir con miedo. O sea, decir, tenemos que salir a la calle a protestar, a gritar, a hacer lo que tenemos que hacer, porque si nos quedamos callados nos va a llevar la fregada y vivir con miedo no es vida. Claro, gracias, Maciel. Pero efectivamente, lo más relevante de esta generación ha sido la narcocultura y eso es lo único que lamentablemente... Sí, ir al bar a divertirte y que termines asesinado. Y yo creo que eso es muy preocupante justamente porque cuando hablabas de esta capacidad, esta última en el 94, pero en el 88, que es un precedente del 94, que es justamente de donde sale Claudia Sheinbaum como estudiante de la UNAM. Yo recuerdo que no había redes sociales para convocarse y en 2 horas se podía convocar una marcha que concentraba 15,000 estudiantes y que salíamos desde el casco de Santo Tomás o de Zacatenco hacia el centro de la Ciudad de México y se juntaban, lo único que hacían era pasar, lo que contaba era el entusiasmo y la voluntad de quienes estaban participando en ese momento por este asunto de las cuotas, que era y de los rechazados, que fue lo que siguieron en los siguientes años, y que había una preocupación y una movilización por parte de los estudiantes. No se está viendo por parte de esta generación. Hagamos a un lado a los partidos. El sistema de partidos en el país
es un fracaso. Si no quieren entenderlo, no quieren reflexionar, como sociedad, como generación, deberían estarse planteando los chavos, los más jóvenes, en hacia dónde va este país y qué tipo de país quieren construir, y que definitivamente lo tienen que hacer desde otro ámbito que no son los partidos políticos, como se lo plantearon anteriores generaciones. Yo no vi en aquel momento a una Claudia Sheinbaum, a un Carlos Simas, los propios hermanos Batres, en aquel momento diciendo es que formamos parte de un partido político, ¿no? Eran estudiantes que estaban luchando por una causa y que se plantearon la necesidad de un cambio en este país, que era la democracia, y eso era lo que estaban persiguiendo. Yo creo que esta generación se tiene que empezar a plantear eso. ¿Qué tipo de país? Seguir en esta ruta de la cultura, que es una cultura, me voy a ir muy religioso, una cultura de muerte, pero eso es una cultura de muerte, no lleva a ningún lado, únicamente lleva a la destrucción. Y mira, a propósito de Pedro Páramo, y que todo el mundo tenemos nuestro propio Comala, efectivamente, ¿qué queremos de este país? ¿Un Comala? ¿Un Pedro Páramo? Dueño de todo, dueño de haciendas, vidas, y con una capacidad de destrucción, cuando le preguntan, ¿no? ¿Qué es Pedro Páramo? Una herida abierta. No, dice una herida abierta y es maldad, pues, no recuerdo exactamente el término, pero dices maldad viva. Y en eso nos queremos convertir, en una sociedad de maldad. Pues yo creo que eso no nos va a llevar a ningún lado, y eso es lo que tendrían que estar preocupándose los chavos, de proponer un cambio generacional a partir de qué tipo de país quieren y hacia dónde quieren construir pues el futuro, porque definitivamente nosotros tenemos este país prestado y lo tenemos que dejar para la siguiente generación. Coincido, ya hablamos como señores, hablamos de las nuevas generaciones, pero también Eso va a ir de otro programa. yo porque sumaría esto, también nosotros como adultos podríamos hacer algo. ¿Y lo estamos haciendo o no? Ahí deja la pregunta, ¿no? En el aire. Pedro, muchas gracias. Maciel, muchas gracias. Doctora, Gracias. muchas gracias. Como siempre, se nos termina el tiempo. Gracias a todo el equipo de producción de Panorama 360. Hoy estuvimos muy filosóficos, hablando de las juventudes, de los movimientos sociales y de la vida. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Panorama 360. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos aquí la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.